la que Loren vio esta visión, los misioneros tenían que ser personas que tenían que tener no sé cuántos años de teología, de instituto bíblico, tenían que estar casados, tenían que pasar unas ciertas pruebas. Y para ese tiempo, el hecho de ser misionero y ser un joven o un adolescente que comparte el Evangelio no era algo común, era algo que salía de todos los prototipos de misioneros que tienen que haber, pero ahora mirando a través de estas cuatro olas de las que vamos a hablar hoy, nos vamos a dar cuenta que muchos de estos misioneros de las diferentes olas innovaron, hicieron cosas nuevas. Y quiero que vayamos al otro PowerPoint, ¿puede ser, Jessy? Vamos a leer este versículo, estos versículos que están en Romanos 15, 19 y 21, que a mí me traen realmente muchos recuerdos, porque esta fue la palabra que Dios me dio cuando me fui a Bangladesh, y por eso es una palabra bien cercana a mi corazón. Y dice, desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca se les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído entenderán. Entonces esta frase que está acá abajo, que dice, tu visión de la historia determinará cómo vivas tu vida. Entonces, dependiendo de cómo yo veo el mundo, de cómo es mi cosmovisión, de cómo si mi cosmovisión tiene que ver con Dios o no, o es una cosmovisión humanista, eso va a determinar qué voy a hacer yo con mi vida, con este mandato de Jesús de ir por todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Depende de cómo yo veo a Cristo, depende de cómo yo veo la historia y esto va a determinar lo que yo voy a hacer con mi propia vida. Entonces, eh, les vamos a contar muy a grandes rasgos un poco de la historia de las misiones y de las primeras olas. Y para compartir con esto, que nos va a compartir acerca de la primera y la segunda ola, los voy a dejar con Adrián. Adrián nos va a compartir acerca de la segunda y la tercera ola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estas grandes olas misioneras, divididas en lo que es cuatro olas, son como cada enfoque diferente, pero todo tenía un mismo propósito, que era que todas las naciones escuchen de Cristo. La primera ola misionera, la figura clave de esta primera ola fue William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas. Era un joven común, un zapatero inglés que soñaba que todas las naciones escucharan de Cristo. Se convirtió de muy joven, abrazó su fe con alegría, aunque su vida fue muy dura. Vivía una vida común como cualquiera, trabajaba, era zapatero. Él se casó, tuvo una hija que a los 2 años muere. Pero su amor por Jesús era tan grande que empezó a investigar y llegó a la historia de los moravos, una historia que le motivó demasiado a él. Una historia de los moravos es una historia de los alemanes que vivieron un poderoso avivamiento. Su amor por Jesús era tan grande, tan profundo, que iniciaron una cadena de oración 24 horas por 7, por más de 100 años. Eran todos los días, oraban por 24 horas, todos los días se arrodillaban y oraban, y de esa oración surgió un movimiento misionero impresionante. Hombres y mujeres comunes que dejaron trabajo, dejaron todo lo que tenían por compartir de Jesús. Algunos incluso se vendieron como esclavos para alcanzar a los esclavos con el Evangelio. Karen, muy conmovido, preguntó, siendo ellos tan pocos, ¿por qué nosotros nos podemos ir? Él ya siendo un líder,
en una reunión de líderes bautistas, Karen habló sobre la importancia de enviar misioneros al extranjero. Y un gran líder le dice, joven, siéntate, si Dios quiere convertir a los paganos, lo hará sin consultarnos ni a usted ni a mí. Fue como, joven, si Dios quiere hacer algo por los extranjeros, por los paganos, Dios lo va a hacer sin consultarnos a nosotros. Pero Karen no se detuvo, entonces se preparó y se organizó un viaje a la India, donde no fue fácil para él, donde vivió años muy duros. En esa época los británicos controlaban todo el territorio. Para llegar ahí necesitabas una licencia para trabajar, para vivir. Entonces Karen entró prácticamente como un inmigrante ilegal. Predicar abiertamente era riesgoso, podía ser considerado ilegal en territorio británico. Pero en 1800, cuando llegaron más misioneros de Inglaterra, el grupo se mudó a Sarampure, una colonia danesa a unos 20 kilómetros al norte de Calcuta. Allí los daneses le dieron protección y libertad, a diferencia de los británicos. Le permitieron predicar abiertamente, bautizar y trabajar sin restricciones. En esos años también surgió grandes dolores. También tuvo su segundo hijo de 5 años, Peter, falleció, pero él estaba tan metido en lo que era en las misiones que siguió aprendiendo idiomas, se preparó en aprender bengalí, empezó a traducir la Biblia, predicaba en pequeñas reuniones. Su imprenta tuvo inconvenientes, se prendió fuego, perdió todos los manuscritos que él tenía, pero nada lo paraba a él. Él siguió trabajando en la traducción de la Biblia. Gracias a su gran perseverancia y al refugio danés en Sarampure, hay muchas personas que hoy tienen la Biblia en su propio idioma. Karen y su equipo tradujeron la Biblia completa o en parte a más de 40 idiomas, dialectos en la India. En una época que después de... Perdón, me quedé. En una época muy difícil después de los protestantes, enviaron muy pocos misioneros, pero William Karen marcó una historia impresionante yendo a la India a predicar y a traducir la Biblia, que inspiró a muchos hombres. Y entonces a la semilla que dejó Karen surgieron muchos otros misioneros, y ahí es donde comienza una segunda ola, porque Karen lo que llegaba eran a las costas, en una época donde el único transporte era a través de barco, entonces los muelles siempre había mucha gente, mucha gente. Entonces ellos predicaban en lo que era la orilla, y nunca llegaban a lo que era el corazón de más adentro. Entonces, en la segunda ola, es muy importante, fue Hudson Taylor. Hudson Taylor era un joven de 21 años cuando llegó a la China. Era un chico flaquito, flaco, débil, donde tuvo muchos problemas, se enfermó un montón de veces, pero descubrió las misiones trabajando solo en las costas. Cuando llegó a las costas, veía con muchos misioneros predicaban lo que era en la costa, pero su corazón en sí empezó a arder por la gente que estaba más adentro, qué pasaba con esa gente que nadie iba, y ver su amor, decir, cuántos miles y miles de indígenas, de personas que están en adentro, están muriendo sin conocer a Jesús. Entonces su lema era, el Evangelio no debe quedarse en la costa, debe llegar al corazón de las naciones. Su estilo misionero fue algo tan criticado porque él, para empezar a llegar a las aldeas más remotas, empezó a abrazar la cultura de China. Empezó a usar su ropa, se dejó el pelo largo, su barba, empezó a aprender el idioma. Y era para los orientales, era como una burla, porque llegaban ahí y tenían que cambiar su vestimenta de indígena a un oriental, con saco, con corbata, pero él no. Él quería abrazar la cultura del país donde él estaba. Entonces, decidió depender totalmente de Dios. A él nadie lo apoyaba. Todo el trabajo que empezó a hacer fue sin ayuda de nadie, solamente dependía de Dios. Y así fue como fundó China Islam Mission, con principios muy radicales para la época. Los misioneros no cobraban salario fijo, no podían pedir fondos, debían confiar completamente
en Dios. Debían abrazar la cultura local. Fue el primero en enviar mujeres solteras al interior de China, algo muy criticado. Las mujeres solamente podían acompañar a sus esposos o a sus maridos. Pero lo que él hizo fue enviar mujeres solteras y fue algo como muy criticado. No la aceptaban, pero aún así él siguió con eso. Él veía cómo las mujeres podían transformar las misiones. La organización que él fundó continúa hasta el día de hoy, movilizó a 900 misioneros, trabajó 51 años en China y se fundaron más de 125 escuelas. Han establecido 300 bases en las 18 provincias en China, un trabajo extraordinario. De eso también tenemos a David Livingstone en África. David Livingstone no es recordado tanto por la cantidad de conversiones como Hudson Taylor, sino como un explorador misionero que abrió el interior de África. Su llamado fue cautivado por un llamado a médicos misioneros en China. Estudió medicina y teología. Al principio no fue aceptado por la falta de credenciales completas. Cuando finalmente lo aceptaron, la guerra del opio impidió enviarlo a China. Entonces conoció a Robert Moffat, pionero misionero en Sudáfrica. Era una reunión. Moffat contó que muchas mañanas desde el porche de su casa veía el humo de 1000 aldeas que se elevaba en el horizonte. He visto en diferentes ocasiones el humo de 1000 aldeas, aldeas cuyos habitantes están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Estas palabras impactaron profundamente a David y cambiaron su rumbo. Decidió viajar a África y llegó en 1841. Su misión, David recorrió África de costa a costa, el mismo llamado su ruta las carreteras de Dios, porque preparaba camino para que otros misioneros pudieran llegar a las aldeas no alcanzadas. Era un explorador y un visionario. Algunos lo criticaban por sus viajes de exploración porque lo alejaban de su trabajo directo de la evangelización, pero él siempre se consideró ante todo un misionero. Sus exploraciones ayudaron a reformar el mapa de África y luchó fuertemente contra el comercio de los esclavos. En la Gran Bretaña victoriana fue considerado un héroe nacional por su valentía y su visión de llegar al cristianismo, comercio y civilización al corazón de África. Su final fue impresionante porque cuando muere fue encontrado de rodillas en su cama orando. Y su amor era tan grande por África que su corazón fue enterrado ahí en África bajo un árbol y su cuerpo fue trasladado a Inglaterra sepultado con honores. Bien. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos con lo que están escuchando acerca de la primera ola, de la segunda ola? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de estas olas es la innovación. Yo, cuando hablábamos de William Carey, él era un zapatero y él no tenía los estudios y todas las cosas que pedían para que pudieran ser misioneros. Y entonces ahí vemos cómo Dios puede usar a un simple hombre zapatero para llevar su palabra. Cuando está el llamado de Dios en nuestras vidas, nos podemos dar cuenta que no importa quién sos, no importa de dónde venís, cuando Dios nos llama, Él puede hacer una revolución. Y William Carey provocó una revolución. Él abolió la ley, había una ley en India que él abolió, que era que cuando un hombre moría, su esposa tenía que ser enterrada con él. O sea, enterraban al hombre muerto con su esposa viva. Y él abolió esas leyes. Y él empezó a luchar por la educación de las niñas, que en India no se educaba a las niñas. Y si ustedes van a India ahora, en ese pueblo del que nos hablaba Adri, pueden ver universidades, colegios, su imprenta. Hay un montón de cosas que nos muestran que un simple zapatero puede hacer. Y si un simple zapatero lo puede hacer, lo podemos hacer vos y lo puedo hacer yo.
Y en la segunda ola podemos ver a un Hudson Taylor que decide que no va, que va a llevar el evangelio, pero que en lugar de que la gente se adapte al misionero, el misionero se adapte a la gente. Y vemos a otro hombre innovador que marcó la segunda ola, como fueron David Livingstone y Hudson Taylor. Y, y bueno, una de las cosas que yo les quiero comentar un poquito ahora, que no sé si quieren tomarse un break, ¿quieren que tomemos el break ahora antes de seguir o quieren hacerlo más adelante? Díganme, ¿están cansados? ¿Están bien? ¿Quieren seguir? Si quieren seguir, me hacen así. Muy bien, qué buenos estudiantes estos, por Dios. Bien, entonces ya vimos la primera ola, la segunda ola y ahora vamos a ver la tercera ola. La tercera ola abarca el 1935 hasta el año 2000, ¿sí? En esta ola de las misiones se comienza a hablar acerca de los no alcanzados. ¿Quiénes son los no alcanzados? Son aquellos que no tienen presencia de cristianos, presencia de iglesia, presencia de un misionero, ni tampoco tienen la Biblia en su idioma. A eso se los denomina los no alcanzados. También se empezó a poner un enfoque en las etnias, ¿sí? Ya no eran países, sino eran etnias. Y dentro de un país pueden haber muchísimas etnias, muchísimos idiomas. No es que una nación abarca solamente un solo idioma o una sola etnia. Entonces, las etnias comenzaron a surgir en esta nueva ola. Las misiones transculturales con mucha énfasis en la traducción de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de la traducción de la Biblia, tenemos que hablar de Wycliffe. ¿Alguien conoce esta organización? ¿Han escuchado hablar de Wycliffe? No sé si se pronuncia así. Pero bueno, esta fue un movimiento que comenzó Cameron Townsend, que fue un misionero a los pueblos originarios de Centroamérica, ¿sí? Él estaba enfocado en llevar la palabra de Dios escrita a estos pueblos. Entonces, trabajó llevando Biblias en español, pero descubrió que estas comunidades no sabían leer porque no estaban alfabetizadas. Entonces, ¿qué pasó? En un momento él se encontró con un importante cacique que le dijo una frase que a él realmente lo impactó. Él le dijo, tu Dios no debe ser tan poderoso porque no sabe hablar mi idioma. Imagínense a un misionero que alguien le diga eso, tu Dios no debe ser tan poderoso porque no sabe hablar mi idioma. ¿Se recuerdan la primera clase cuando hablábamos de que Dios creó las naciones y que Dios creó las diferentes lenguas? Era irreal para él escuchar a alguien que dijera algo como eso. Entonces, esta frase lo impactó tanto a él que eh, bajo esta consigna de llevar el Evangelio en las lenguas originales, nace esta organización que se llama Wycliffe. Y esta organización es una de las que ha traducido a más idiomas la Biblia. Ha sido un arma poderosísima que Dios ha usado para llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Entonces, en esta tercera hora también nace Jucum, Juventud con una Misión, a través de esta ola de la que hablábamos al principio. Y, y también nació Cruzada Estudiantil, ¿han escuchado hablar de Cruzada Estudiantil? Y también muchas otras organizaciones juveniles, ¿sí? Se comenzó a ver mucho más jóvenes yendo a llevar el Evangelio. De hecho, dentro de Jucum, una de los ministerios con los que nosotros trabajamos se llama Kinskid, y cuando surgió Kinskid, unos años después de que hubiera surgido Juventud con una Misión, surgió este ministerio
que el propósito era cuidar a los hijos de los misioneros mientras ellos tomaban escuelas o iban de cruzada a algún lugar, hacían un viaje misionero, y se empezaron a dar cuenta que los niños tenían una capacidad espiritual muy grande y que ellos también podían evangelizar. Y comenzó un ministerio dentro de Jucum que no solo decía que los jóvenes podían predicar, sino que los niños también podían hacerlo. Así que esta ola es bien importante porque también tuvo muchas innovaciones como la primera ola y la segunda ola. Y, y con esto quiero pasar a la cuarta ola. La cuarta ola abarca desde el año 2000 hasta el día de hoy. Hay una cosa que me olvidé, que esta mañana hablábamos en la oficina acerca de esta mentalidad de pensar que los latinos éramos un campo misionero, pero en el 1980 más o menos surgió en una reunión de muchas organizaciones misioneras esto de pensar que Latinoamérica ya dejaba de ser un campo misionero para convertirse en una fuerza misionera. Y nos empezamos a dar cuenta que cuando comenzamos a enviar latinos al mundo musulmán, a África, a un montón de lugares, nos dábamos cuenta que tenían una facilidad aún mayor que los europeos de adaptarse a la vida del lugar donde iban, adaptarse al idioma, eh, las facciones de sus caras, o sea, la forma de su cara, la forma de la hospitalidad, hacía que los misioneros latinos encajaran muy bien en todos esos países, Asia, África. Y ahí nos dimos cuenta que los latinos habíamos dejado de ser un campo misionero para convertirnos en una fuerza misionera. Así que esta tercera ola fue muy importante también por eso. Bueno, entonces vamos a la cuarta ola. Empezó en el año 2000 y es hasta hoy. Y en esta ola es la que estamos hoy en día, está denominada y dirigida por o sea, no está ni organizada ni dirigida por una denominación o un país o una agencia, sino que esta vez es de alianzas estratégicas. Y podemos ver muchas organizaciones misioneras como Cruzada Estudiantil, Juventud con una Misión, OM y muchas otras más que trabajan en conjunto. Ya no están separadas al menos por ejemplo, Jucum es una organización internacional e interdenominacional. Entonces, si vas a una base de Jucum, vas a encontrar gente de muchas naciones, vas a encontrar gente de diferentes denominaciones, pero con un mismo sentir que es alcanzar a los no alcanzados. Entonces, se conoce como misiones no denominacionales, cualquiera puede ser parte, se trata de discipular naciones y afectar a todas las esferas de la sociedad, ¿sí? Todos los cristianos llevando el evangelio a todas las personas, en todos los lugares, en todas las esferas de la sociedad. ¿Han escuchado hablar de las esferas de la sociedad? Un misionero que está llamado quizá a su propio país, pero a alguna de las esferas de la sociedad. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de eso y se les va a quedar un poquito más claro. Entonces, esta obra se caracteriza por tener alianzas estratégicas con el mismo fin, que encontramos en Habacuc 2:14, que nos dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, una ola de alianzas estratégicas que está queriendo alcanzar el sueño de Dios, ¿sí? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay una palabra en la Biblia que dice que Él no va a volver hasta que no sea predicada su palabra hasta lo último de la tierra. O sea que vos y yo tenemos una responsabilidad que es llevar el Evangelio a donde todavía no ha sido conocido para hacer que Cristo venga más pronto. Está en nuestras manos. Y una de las cosas que a mí me sorprende de Dios es ver que cómo un Dios como el nuestro
tan poderoso, tan omnipotente, omnipresente, que tiene tantas características, decide que va a compartir con nosotros esta tarea. ¿Te podés imaginar a un Dios así? Un Dios que Él podría hacerlo Él solo, pero Él quiere compartirlo con nosotros. Yo no sé si te ha pasado, pero no sé si alguna vez le has compartido el Evangelio a alguien y esa persona le haces la pregunta clave es, ¿querés aceptar a Jesús en tu corazón? Yo no sé, a mí me da una emoción tremenda cuando alguien me dice, sí quiero, y se pone ahí para que oren y acepte a Jesús en su corazón. Imagínate si a vos te provoca esa alegría, ese gozo, esa excitement, como dicen en inglés, pero que imagínense Dios, imagínense el gozo de Dios al ver que sus hijos están compartiendo acerca de Él a otros, que no se han guardado el Evangelio para nosotros mismos, sino que lo hemos compartido con otros. Y podemos hacerlo en cualquier parte del mundo, en cualquier área de la sociedad. Ahora es el tiempo del nacimiento de proyectos formados por misioneros de varias agencias trabajando en equipo en países de acceso restringido y cualquier iniciativa que colabore para que ninguno se pierda. O sea, yo creo que cada organización misionera tiene como una unción especial y esa unción especial que esa organización tiene con otra organización que tiene otra unción, ¿no les parece que sería un trabajo más rápido y más eficaz el tener esto? Entonces, hay diferentes miradas. Si podemos pasar a la otra, Jessie, a la otra diapositiva del PowerPoint. ¿Ya la tenemos? ¿Podemos leer Mateo 9:35? Mateo 9:35. Mateo 9:35 dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Jesús no se enfocaba solo en una parte de las personas. El propósito de Jesús no era simplemente que conocieran al Padre, sino conocer todos los aspectos del reino, que era lo que significaba vivir en este reino. Y nosotros podemos ver diferentes miradas, ¿sí? Podemos ver las naciones con diferentes ojos. Lo podemos ver con una mirada geográfica, o sea, la ubicación física del objetivo y la descripción de la meta. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la ventana 1040 o de la ventana 1070 que incluía Europa? ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado este concepto de la ventana 1040? ¿Alguno lo ha escuchado? Levante la mano. ¿Sí? Eso fue muy fuerte en un tiempo. Era una mirada geográfica, era una forma de ver dónde en el mundo se concentraba la mayor cantidad de gente no alcanzada. Otra mirada que podemos poner es la mirada geográfica enfocada en grupos humanos. Aquí el enfoque está en trabajar con barrios, escuelas, deportes, refugiados, clubes, iglesias. Esa es una mirada geográfica ubicada, o sea, enfocada en grupos humanos, ¿sí? Con un mismo interés, con una misma lengua, puede ser con una misma habilidad, como un deporte. Después está la mirada temática. El foco son los temas relevantes en la vida de una ciudad, como por ejemplo la trata de personas, el aborto, la pornografía, la niñez, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. A veces podemos ser misioneros llamados a un cierto grupo vulnerable, como puede ser la trata de personas, mujeres que son esclavizadas, el aborto, que hemos visto cómo ha sido la lucha acá en Argentina en contra del aborto y hay personas que están muy involucradas en esto. Nosotros trabajamos en Juventud con una misión acá en Ituzaingó con una
un ministerio que se llama Casa de la Mujer y es un lugar, Jessie trabaja en parte en ese ministerio. Y este ministerio trabaja con mamás que tienen como un sentir de abortar a sus bebés y entonces en este ministerio se las apoya, se les da talleres, se las ayuda de diferentes formas, médicamente, a través de la salud o de un psicólogo o de un abogado si están teniendo problemas de abuso o cualquier otra cosa. Entonces, hay diferentes miradas y diferentes llamados de acuerdo a esa mirada. Después tenemos una mirada grupal, personas con una actividad que los nuclea, como por ejemplo los políticos, los camioneros, los sordos, los actores, niños, mujeres. Hay diferentes miradas de cómo ver las misiones en esta cuarta ola. En esta cuarta ola estamos nosotros somos los que estamos haciendo los cambios, ya no son William Carey o Hudson Taylor o cualquiera de los misioneros de antes. Ahora no se trata de enfocarse en personas o misioneros específicos, sino de algo global, de algo que abarque todo, todas las miradas y todo el mundo, ¿sí? Vamos a pasar a la otra diapositiva, Jessy. ¿Quieren tomar un descanso o seguimos bien? ¿Están bien? Bien. Entonces seguimos. Los grupos étnicos no alcanzados. ¿Cuáles son? Vamos a leer primero Romanos 10, 14 y 15. ¿Qué dice Romanos 10, 14 y 15? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? ¿Quiénes son entonces los no alcanzados? ¿Sí? Al principio hablamos un poquito de eso, pero ahora lo vamos a ver más profundamente. Son los pueblos y lugares no alcanzados, son aquellos en los cuales Cristo es mayormente desconocido y la iglesia es relativamente insuficiente para dar a conocer a Cristo en su población sin ayuda externa. Trágicamente, en la actualidad, más de 3.000 millones de hombres y mujeres en más de 7.000 grupos de personas encajan en esta definición. Entonces, encontramos muchos grupos étnicos que no tienen presencia cristiana, que no tienen una iglesia, que no tienen un misionero, que no tienen un cristiano. Y si los tienen, son tan pocos que no alcanzan para alcanzar al resto de su etnia o de su pueblo o de su nación. Entonces, no conocen el nombre de Cristo, no tienen una iglesia cerca y no son lugares de fácil acceso. Esta es otra de las cosas que provoca que existan los no alcanzados. Hay lugares donde tenés que llegar sí o sí a través de un bote, en una selva. Hay lugares donde tenés que subir una montaña donde no hay caminos. Yo estuve en Bangladesh y en la base en la que yo estaba, había un muchacho que era de una cierta etnia y esa etnia, para llegar hasta su casa, ellos tenían que literalmente en 4 patas subir la montaña para llegar a donde él vivía. Entonces, ahí nos encontramos con que no es tan fácil llegar, no es subirte a un avión o a un tren o a un auto y llegar hasta ese lugar. Entonces, muchos de estos grupos étnicos son más difíciles de alcanzar por eso, porque tienen difícil acceso. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia para alcanzarlos es toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo.
Entonces, una de las cosas que a veces nos pasa y decimos nosotros, bueno, pero yo tengo llamado, no sé, a los musulmanes, pero no me puedo ir a donde están los musulmanes. Y una de las cosas geográficamente que han pasado últimamente es ver tanto movimiento de gente, gente que son refugiados, que son desplazados, que quizá van a tener alguna clase que les hable de eso, de la diferencia. Eh, y si acá en Buenos Aires, por ejemplo, te vas al barrio judío y encontrás judíos por todos lados. Te vas al barrio chino y encontrás chinos en todos lados. Y así Dios a veces es tan, no sé, es tan original que Él te dice, ah, bueno, ¿querés predicarle a los musulmanes? Por ejemplo, estás en Paraguay, ¿querés predicarle a los musulmanes? Tenés barrios enteros musulmanes. Yo tenía una amiga que trabajaba en un lugar así en Paraguay y ella todos los días visitaba a familias musulmanas diferentes y estaban en una misma ciudad. Es increíble cómo podemos alcanzar a otros, cómo todos esos refugiados que van a un lugar pueden conocer el Evangelio y de vuelta volver a sus casas y compartir el Evangelio con sus familias, con sus amigos. Y lo loco de Dios es que Él mueve personas. Entonces, podemos estar, podemos ser latinos que están en Asia, podemos ser latinos que están en África, podemos ver africanos que vienen a evangelizar acá, podemos ver eh, tanta tanta mezcla, pero que Dios mueve para que puedan alcanzar el Evangelio. Y eso es tan maravilloso de ver. Y yo no sé ustedes, pero a mí me gusta ser parte de todo esto, ser parte de los que llevan el mensaje a los no alcanzados. De hecho, yo recuerdo que estuve muchísimos años en Jucum y cada vez que alguien me presentaba y me decía, la misionera Joana, yo tenía tanta vergüenza. A mí me daba vergüenza que me dijeran misionera porque yo no había salido de Latinoamérica a hacer misiones. Y para mí un misionero era el que había cruzado todo el mundo y había podido llevar el Evangelio a alguien que nunca lo había escuchado. Y no fue hasta que yo tuve la oportunidad de ir a Bangladesh que yo, ahí era como que, bueno, podría llegar a considerar el que me llamaran misionera, porque había llegado a una nación no alcanzada. Y, y yo creo que cuando Dios quiere mover sus hilos, Él los mueve como Él quiere. Y Él es tan magnífico en eso. Él pone personas en lugares donde ahora tenemos la visita de un misionero chileno que está en Nepal. Y una de las chicas de la base decía, ¿pero de dónde es él? Él es chileno, pero no parece chileno, parece de Nepal. Y claro, porque Dios lo creó de esa forma tal que él puede encajar entre la gente de Nepal y entrar con mucha más facilidad por sus rasgos. Es increíble cómo Dios hace esas cosas. Y entonces podemos ver que Él está involucrado en esta ola. Dijimos entonces que la estrategia es toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo. Entonces, lo importante es que nosotros nos involucremos, ¿sí? Vamos a ver la otra diapositiva, Jessie, la que habla de la cuarta ola. Esta cuarta ola está marcada por una unción de unidad, ¿sí? Esta unción actúa como una fuerza de sinergia. ¿Qué es esta acción? ¿Qué es esta acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales? O sea, que si yo quiero alcanzar con mi organización o con mi iglesia, voy a tener un cierto efecto. Pero si yo uno diferentes denominaciones, diferentes organizaciones misioneras, se produce esta sinergia que va a hacer que la explosión sea aún mayor, la efectividad sea aún mayor. Entonces, que esta unión es una acción y una cooperación, ¿sí?
Yo siempre me acuerdo cada vez que hablan de España o diferentes lugares que está esta organización que se llama REMA, ¿es? Remar, ¿sí? Donde vayas vas a encontrar esta organización también. Y nosotros como Juventud con una Misión hemos trabajado mucho con Remar, porque vamos a lugares donde Remar está establecido, está arraigado en la comunidad y nosotros podemos ayudarlos a ellos en su trabajo. Y así como eso, nosotros en Juventud con una Misión recibimos a gente de diferentes organizaciones y trabajamos juntos con un bien común, ¿sí? Entonces, esta unión es súper importante. Entonces tiene un fuerte énfasis también hacia la juventud, hacia creer que los jóvenes también pueden llevar el Evangelio, que los jóvenes también pueden ser misioneros. Este misionero de Nepal que tenemos en visita con nosotros es un joven de 20 y tantos años que lleva como 8 años en Nepal. Es increíble cómo él logró llegar al lugar de los no alcanzados y trabaja con un pastor local en aquel lugar. Mañana nosotros vamos a tener un poquito más de información porque vamos a estar teniendo nuestra reunión de intercesión junto con él para orar por Nepal específicamente mañana. Y es emocionante ver cómo Dios mueve personas, jóvenes, adultos, viejos. Para Dios no hay una edad para ser misionero, para alcanzar a los no alcanzados. Entonces, Dios está usando a esta nueva generación. O esta es una ola también realmente internacional y multicultural, ¿sí? Mezclando naciones, mezclando culturas, y vemos cómo Dios se mueve a través de eso, cómo hay una unción especial a través de esto generacional, ¿sí? Entonces, esta ola también será globalizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo esto de lo viral, ¿sí? Del Internet, de todo esto que puede alcanzar el Internet a través del mundo, cómo se puede mover. Y también tiene un fuerte énfasis en lo oral, ¿sí? Por sobre lo escrito. Entonces, la clave será el empuje motivacional y habrá una orientación al mundo, la ola del todo. Esta es la ola más grande que hemos visto hoy en día, porque no está enfocada en una nación, en un misionero, sino en el mundo completo, cristianos yendo hacia los no cristianos. Esta es la ola del todo. Misioneros de todas partes, yendo a todas partes, haciendo todo tipo de cosas para todas las personas, ¿sí? Hay diferentes clases de misioneros. Yo recuerdo hace años atrás asistí a un taller en Estados Unidos que se llamaba Hacedores de Tiendas y te enseñaban a no ser simplemente un misionero que va preparado, no sé, con una escuela de teología o aprendiendo de la Biblia, sino que llevaras tu propia profesión a un país y comenzaras a trabajar con esa profesión y alcanzando a los que estaban alrededor tuyo. Por eso se llamaba hacedores de tienda, porque se enfocaba en el ministerio de Pablo. Vieron que Pablo sí recibía de vez en cuando algunas ofrendas para su ministerio, pero él también hacía carpas y él se movía y vivía de lo que ganaba haciendo carpas. Entonces, esto es algo que se está viendo mucho también en esta ola, ver personas que van con su profesión a vivir a otro país donde Dios los está llamando y a través de esa profesión alcanzar a los que están alrededor de él. Entonces, esta es una ola que está llena del aroma de Jesús, de vida en y por el Espíritu, de vivir en el Espíritu. Y producirá movimientos más que ministerios, ¿sí? No está tan enfocada en ministerios como en movimientos, movimientos evangelísticos, movimientos para alcanzar a otras naciones.
Y en Juan 4:35, la palabra de Dios dice, Juan 4:35, para los que están tomando nota, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Bien, podemos pasar a la próxima, Jessie, la que dice más características de esta ola. Ahí vamos a encontrar que esta ola también tiene la innovación de la comunicación. Como yo les decía, hoy en día podés meterte a Instagram, a Facebook, a TikTok, en todas partes vas a encontrar personas compartiendo el Evangelio. Te vas a encontrar con cosas que tampoco son importantes o que no son relevantes para nosotros como cristianos, pero es una puerta que nosotros tenemos, es una puerta gigante que tenemos para compartir el Evangelio. Podés ver cristianos con diferentes actitudes, con diferentes apariencias, con diferentes habilidades, compartiendo el Evangelio de diferentes formas, porque no todos recibimos igual. Entonces, esta ola tiene esta característica de la innovación de la comunicación y es una ola de gente que está más dispuesta a los cambios, ¿sí? Vieron que, no sé, antes no teníamos acceso al internet, entonces a veces quizá en un noticiero llegaba una noticia del otro lado del mundo. Ahora podés entrar a internet y ver culturas, comidas, idiomas, cultura de diferentes naciones. Y eso es una bendición. Si la sabemos usar, es una bendición. Y esta ola tiene esta característica. Tenemos más acceso al conocimiento, ¿sí? Antes había que ir a una sala, a un cuarto, a recibir una enseñanza, a un colegio de 4 paredes o a una universidad, pero ahora vos te podés nutrir, podés aprender, podés hacer cursos online, podés aprender otro idioma. ¿Cuántas apps hay para aprender idiomas? ¿Sí? Yo creo que conozco Duolingo nada más, pero tenemos un montón de apps que nos pueden ayudar a aprender otros idiomas y no necesitas salir de tu casa. Podés aprenderlo desde tu casa. Les gusta más la aventura. Esta es una generación a la que le gusta mucho más la aventura. Entonces, están dispuestos a ir a otras naciones, conocer otras culturas, hacer cosas que nunca hicieron antes. Es una característica positiva de esta generación de la cuarta ola. Esta generación es una generación que se subirá más rápido a la ola. Va a ser mucho más fácil entrar en esta cuarta ola. Tienen sueños para innovar y para improvisar, ¿sí? Es algo que tenemos en esta generación que es mucho más fácil para nosotros, ¿sí? Innovar, improvisar. Somos una ola que está más globalizada, tiene más conocimientos de la tecnología, de la comunicación, es una comunicación más abierta y accesible, no tiene tantas barreras entre denominaciones y organizaciones, ¿sí? Es una ola que está en la búsqueda del protagonismo y tenemos una herencia grande de los que nos preceden, ¿sí? Si nosotros miramos las otras olas anteriores y podemos ver hombres como William Carey, como Hudson Taylor, y ellos innovaron en esa época donde no había tanto para innovar, hicieron cosas nuevas. Tenemos un Dios tan creativo que nos puede dar tantas estrategias para alcanzar, ¿sí? Una red grande de contactos también. Y yo quisiera que pudiéramos también hablar un poquitito acerca de las áreas de la sociedad, ¿sí? Muchas veces pensamos que solamente somos misioneros cuando vamos fuera, pero también somos misioneros cuando nosotros podemos
ver lo de las áreas de la sociedad. Jessy, ¿podés compartir esa del mapita que tiene todas las áreas de la sociedad? Así lo puedo ver yo también. ¿Lo pueden ver? ¿Lo tenemos ya? ¿Vos lo tenés ahí, Adriana? Eso me faltó. ¿Está en el PowerPoint, Joana? Sí, es un mapa del mundo, todo negro. Ah, sí, ese que dice ¿Lo viste? ciencia y tecnología, Sí, este, familia. este, Ajá, este, este. Vamos ahí a está. terminar ¿Vos con no esto. podés ver? No, yo no la puedo ver. ¿Ustedes pueden ver, ¿Ustedes pueden verlo, chicos? Lily? ¿Sí? Ajá, ok. Ellos pueden Bien, ver. No sé por qué vos de- no podés, pero está. déjame ver que yo voy a buscar. Pero quisiera terminar con esto de las áreas de la sociedad, porque es importante que nosotros entendamos que las misiones se pueden hacer en cualquier lugar. Lo importante es que lo hagas en el lugar donde Dios te está llamando, en el lugar donde Dios te está poniendo en este tiempo. Eh, Quizá podés ser llamado a las misiones transculturales, pero no precisamente eso es todo. Hay ciertas áreas de la sociedad en las que nosotros nos podemos, como lo que hablábamos acerca de las miradas, ¿sí? Entonces podemos ver que si tenemos un llamado a la ciencia y a la tecnología, a través de eso nosotros podemos compartir el Evangelio. Si tenemos un llamado a la familia, también podemos ser misioneros que influencien en diferentes áreas de la familia. En la educación. La educación hoy en día está tan humanizada y si nosotros queremos contar la historia, pero con un trasfondo cristiano, podemos hacerlo también. Las comunicaciones, como hablábamos recién, tenemos tanto acceso. Entras a TikTok y tenés videos de lo que pidas, de lo que quieras. Lo querés, lo tenés en TikTok. Entonces, a través de la comunicación, a través de las artes, ¿sí? Acá en la base nosotros tenemos una escuela de gastronomía que se llama Gastronomía y Misiones y viene gente que tiene un llamado para cocinar, gente que nunca en su vida hubieran pensado que ese deseo de cocinar o esa habilidad que tenían para cocinar se podía usar en misiones y sí se puede hacer. En los deportes también es otra área de la sociedad. Podemos alcanzar con el Evangelio a través de los deportes. Lo importante es que nosotros tengamos ese corazón por esa área de la sociedad, por el gobierno. A veces tenemos llamados para estar con el gobierno. En la base hay personas que tienen ese llamado. Alejandro tiene ese llamado, el director de nuestra base. Entonces, nosotros podemos ser misioneros en donde sea que estemos. Y por último, en la economía. ¿Cuántos de nosotros no puede llegar a tener esa habilidad para enseñar a las comunidades, no sé, ir a una comunidad en la selva y enseñarles acerca de cómo trabajar la tierra, cómo producir cosas que ellos no pensaban o no sabían, llevando semillas para que puedan sembrar y tener acceso a una mejor economía? Hay tantas formas en las que podemos llevar el Evangelio. Es como, no sé, si nosotros nos sometemos y sometemos nuestros dones y nuestras habilidades a Dios, hay cientos y miles de formas de compartir. Y si no tenés esa forma o no tenés, pedile al Señor una estrategia. Señor, ¿dónde yo puedo alcanzar a los no alcanzados? Porque aún entre nosotros todavía hay algunos que no han querido recibir al Señor en su corazón. Quizá Dios te está llamando a tu familia, a compartirle a tu familia extendida. No sé, lo único que sé es que estamos viviendo esta ola y que tenemos que subirnos a la ola y surfear la ola con Dios, porque Dios va a ir con nosotros.
No vamos solos al campo misionero. Yo llevo 29 años en el campo misionero y Dios nunca me ha dejado sola. Nunca ha apartado de mí su amor, su provisión de familia, de amigos, de gente que está alrededor tuyo, de provisión económica. No importa, no le pongas límites a lo que Dios te está llamando, porque Dios nos está llamando a todos a subirnos a esta ola, a ser valientes. Así que yo quiero terminar con una oración y después abrir los micrófonos para que ustedes nos puedan compartir qué les pareció la clase, si tienen alguna pregunta, ¿sí? ¿Les parece? Señor, te damos tantas, tantas gracias por esta clase, Señor. Gracias por mostrarnos cómo vos te has ido moviendo a través de estas olas, Señor, en la obra misionera. Oramos, Señor, que nosotros queremos ser parte de esta ola, queremos ser parte de esta cuarta ola, queremos ser inspirados por ti, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, queremos innovar, Señor, en cosas nuevas. Oh, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que yo he traído para que tú conozcas. Dios puede traerte cosas nuevas. Nada está totalmente hecho, nada está totalmente finalizado. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros y nosotros tenemos que meternos en ese reino, vivir ese reino y compartir ese reino. Tenemos que entrar en esta ola, no te quedes fuera. Yo oro, Señor, que ninguno de nosotros nos quedemos fuera de esta cuarta ola. Esa ola, Señor, que nos invita a innovar, a lo nuevo, a las comunicaciones, a la globalización, a tantas cosas que estás haciendo en el mundo, Señor, y no nos queremos quedar fuera. Te doy gracias, Señor, por esta noche, por cada uno de los que pudo compartir y por lo que vamos a compartir ahora después de esta oración. Señor, te damos tantas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, ¿qué les pareció la clase? Abran sus micrófonos y charlemos un ratito. Graciela, ¿qué te pareció la clase? Tenés que abrir tu micrófono, Gra. Abrí tu micrófono. Abran todos sus micrófonos, así podemos conversar. Si alguien quiere hablar de algo en algún momento. Ahí estás, Graciela. Ah, decía, Ahí yo sí. tenía una cuenta pendiente con cocina y cuando llegué hice con Lucas y Juama, yo decía, bueno, a dónde voy, que es a India ahora en julio, al norte de la India, yo digo, bueno, con cocina, como hablábamos con ellos, y puedes entrar en todas las áreas de la sociedad, porque en todas las áreas tienen que comer. Claro. Y bueno, entonces con Lucas fuimos a una iglesia que tenía como llamado a negocio, hacían el break y nosotros preparábamos para el break la comida. Tuvimos 2 casamientos en la base y bueno, y así sucesivamente en donde vaya, en una reunión con familia y sobre todas las cosas, le doy gracias a Dios por poder haber estado en cocina en la primera escuela, ¿no? Así que es una de las partes del arte de la sociedad que se come de todas las cosas de las distintas culturas y aprender a hacer comida india, como ahí pude aprender a hacer el chai, el chapati, el naan. Entonces, tenés un montón para cómo entrar a India, ¿no? Y tuvimos la primera reunión con los pastores, gurú, y que él es indio y su esposa es chilena. Entonces, cuando sabía que yo era gastronómica, me dice, quiero que vengas ya, porque dice, tengo que hacer galletas y no sé cocinar. Así que bueno, es una de la parte del arte, la cocina. Es Sí, mi esa es herramienta para poder. una herramienta tremenda para llegar a los Sí, no alcanzados. Así sí, que sí. gracias, Gra. Sí, Gra hizo la Mm, escuela de gastronomía acá en la base y fue un lindo tiempo también. ¿Alguien ujú. más?
Paco, ¿querés compartir algo? ¿Algo que te haya quedado de la clase? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. Buenas noches. noches. Sí, es interesante todos los temas que se está hablando y en algún momento, bueno, eh, en algún momento sí, también lo había escuchado y, y es así, ¿no? Como las misiones va evolucionando, Mm, está evolucionando, más ahora en nuestra era de donde la inteligencia artificial, la tecnología y todo Ujú, eso sigue avanzando. sí. Entonces, eh, bueno, yo me desenvuelvo más que todo en el área, yo soy ingeniero informático y estoy trabajando Ah, acá por Buenos Aires en el área ajá, del comercio, en lo que es sistemas y páginas web. claro. Y bueno, yo soy de Bolivia, Ujú, del sur de Bolivia, de Yacuiba. sí. Eh, Tengo la iglesia allá y la iglesia ICEL siempre ha estado involucrado en misiones. Tiene misioneros, de hecho, en Perú, en varios lugares, ¿no? Y Ujú, también con Jukun. Yo también hice mi EDE hace muchos ajá. años atrás, en el año Ujú. 97 en Santa Cruz, Santa Cruz, Bolivia. Wow, en el Y año 97 yo hice la mía también, pero en Chile. La ah, hicimos el mismo año, Paco. sí. Y bueno, he pasado mucho tiempo, un tiempo así involucrado en la iglesia, apoyando a misiones en Santa Cruz, en Yacuiba. Ahora por motivos de trabajo estoy por acá, por Buenos Ujú, Aires, y sí. estoy de visita en una iglesia, Nueva Generación se llama, Ujú, y bueno, no estoy muy involucrado, pero sí estoy apoyando así a mi pastor, así económicamente, también algunos misioneros. Y, y bueno, yo tomé en la pandemia, tomé la escuela de negocios negocios con una misión de, ah, desde México y ujú, fue virtual. sí. Y eh, bueno, me gusta más esa área, el área de negocio, el área secular. La verdad que después de hacer la EDE, yo intenté mucho acercarme o hacer más escuelas de Jucún en Chile, como hay, uno ve tantas oportunidades ahí, ¿no? Pero casi como que no se me daba, no se me daba y no, no se daba la cosa. Entonces uno con el tiempo, a través del transcurso de la vida, va entendiendo por dónde Dios lo va llevando, ¿no? ujú, Y Ujú, este, estudié muchas cosas, me metí a la universidad, terminé la universidad, trabajé en la alcaldía y ahora acá trabajando así de manera remota en todo lo que es el comercio electrónico y todo eso. Entonces, al final voy entendiendo que mi área es hacer negocios con misiones, o sea, involucrar esa área, ¿no? ujú, Desenvolverme en el área secular, porque sí, en las charlas que tuve también, todos somos embajadores de Cristo donde estemos, ujú, ya sea en la escuela, en la universidad, en la familia, en el barrio, en el negocio. Al final somos luz y sal donde estemos, ¿no? Así que sí, por eso también quise, bueno, yo sigo la página de Cucún de acá y las actividades también y me gusta lo que es misiones, a mí. Me gusta mucho y todos hemos sido llamados de alguna manera, ¿no? ujú, sí, Sea a tiempo completo, bueno, Dios tiene una historia para cada uno, ¿no? Sí, sí, muy interesante, está para refrescar, no hace mucho ya lo había dejado de escuchar estos conceptos y estos temas y es bueno siempre saber. Eh, en la primera clase dije que Ukuna está más en contacto, casi como que
Yo no conozco mucho más que todos de mi iglesia, ¿no? De lo que está haciendo, de lo que están haciendo, pero Ukun está 100% en contacto con muchos misioneros, con muchas organizaciones y todo, ¿no? Ujú. Y eso es lo que puedo Sí, compartir. gracias, Paco. Yo creo Gracias. que es importante que nosotros entendamos que para los que estamos en Cristo, que ya no Ujú. estamos en la carne, sino en el espíritu, nada que lo que nosotros hagamos es secular. Todo es espiritual. Desde el momento en que yo Sí. llego a una empresa, a un negocio, a un club, a un colegio, a lo que sea, ese lugar y mi tarea se convierte en algo espiritual, porque yo ya dejé de ser carnal. Y a veces creo eh, que nosotros tenemos que llegar a entender eso, de que somos espirituales desde el momento en que aceptamos al Señor y ya nuestra vida, todo lo que hacemos es espiritual. Así que gracias, Paco, por compartir. ¿Hay alguien más que quiera compartir, Lili? Yasmín, no sé, alguna que quiera compartir. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Yasmín. Sí. Buenísimo. No, la verdad que me gustó mucho la clase de hoy. Eh, Justo es algo que particularmente, bueno, el Señor me estuvo hablando esta semana con respecto a lo que es el trabajo, ¿no? De cómo nuestro trabajo, nuestra profesión, eh, puede ser de utilidad para las misiones. Claro. Y sí, y bueno, me pareció muy loco que justo hoy la clase sea sobre eso porque es lo que el Señor está hablando a mi vida en esta semana, en la semana pasada. Y hay una frase que les quería compartir que desde que la escuché, después la voy a pasar al grupo si puedo, no Dale, sé dale, si, sí, sí. eh, que dice, toda persona que tiene a Cristo es un misionero y toda persona sin Cristo es un campo misionero. Y desde que Es la muy escuché real. me impactó porque eh, me pasa mucho que por ahí me dicen a mí o escucho a las personas, ah, no, vos sos misionera o tal es misionero porque se fue a tal lado. Y yo siempre les digo, no, o sea, vos, donde sea que estés, tenés que evangelizar. Eh, y bueno, esa frase desde que la escuché me quedó grabada y siempre la recuerdo porque, bueno, donde sea que estemos, tenemos que ser misioneros. Y toda persona que no conoce de Dios tiene la posibilidad de conocerlo a través de nuestras vidas. Así que, bueno, después la voy a enviar, pero bueno, estuvo hermosa la clase. La verdad que creo que fue mi favorita hasta ahora. Buenísimo, Yasmín, gracias. Mucha pinta, sí. Lili, ¿vos querés compartir algo? Ay, bueno, a mí la clase me gustó mucho, estuvo muy linda. Y bueno, como Dios te está hablando en este tiempo conmigo, con todo lo que es a nivel trabajo, ¿no? Yo venía muy enfocada en el trabajo y bueno, Dios está hablando de esto, ¿no? Si bien Dios me ha llamado a las misiones transculturales, pero creo que este tiempo también me ha puesto en este trabajo donde estoy, donde recorro yo trabajo de vendedora, ¿no? Soy corredora. Y camino muchas cuadras, muchas horas, conozco mucha gente y gracias a eso puedo hablarle de lo que es Dios, ¿no? De lo que hace Dios en lo que hizo en mi vida y lo que puede hacer en la vida de ellos. Así que este tiempo también lo estoy ocupando en eso, en lo que es en el área de la sociedad, ¿no? Y a veces renegaba de mi trabajo, digo, ¿para qué me haces caminar tantas cuadras? ¿Por qué tengo que estar acá? No estoy en otro país, ¿por qué? Y bueno, y Dios hablándome, pero también es necesario que lo hagas acá. Así Claro. que Ujú. estoy... Gracias, Lili. Gracias. David, creo que llegaste un poquito tarde, pero ¿querés compartir algo? David Castro. Hola, sí, yo Hola. llegué tarde, así que agarré el final. Eh, Recién llego del curso, pero sí quiero ver la clase toda, así que una vez que la suban, me gustaría... eh, la primera yo sé que la subieron en YouTube,
pero Ujú. esta también me gustaría ver desde el principio Bien, para sí, yo acompañar creo que en todo. cuanto tengamos la clase lista, la vamos a poner en el grupo para que la puedan ver. Así que bueno, chicos, muchas gracias por compartir. Gracias, Jessy, por abrirnos la clase, por compartirnos parte de tu testimonio al principio. Gracias a Adri también, que nos estuvo enseñando la primera parte de la clase, que está acá conmigo. Así que gracias a todos por sumarse, por estar tan atentos, por ni siquiera quieren un break, quieren más y más, y eso alienta mucho. Me anima mucho ver que están tan interesados que ni siquiera quieren tomarse un break. Pero Dios los bendiga, nos encontramos el próximo jueves y cualquier cosita, cualquier duda que tengan, escriban en el grupo que vamos a estar esperando dar alguna respuesta o alguna solución. Así que gracias a todos por estar esta noche, nos vemos el próximo martes, no, el próximo jueves, perdón. Jessy, vos tenés idea que quién enseña el próximo jueves, ¿no? Sí, yo sé porque soy la persona que está con el programa. Es Yo un sé, pero no les voy secreto. a decir. No voy a decir conectarse jueves y ahí van a ver. ¿Quién va a enseñar? Bueno, Pero bien, va a ser muy interesante y muy, ¿cómo se dice? Importante, un tema importante. bien, bien. Gracias, chicos, gracias por conectarse. Muchas Bendiciones, que Chao, gracias. descansen. Joana. Chao. Chao. Gracias.